Una de las como las formas, como los múltiples cierres que se pueden hacer respecto a a la pregunta sobre el efecto, el rol social que puede tener la labor del artista puede ser la de la plena indiferencia. Pues básicamente el artista puede optar por rechazar o simplemente no relacionarse con esta problemática y optar por un devenir en el mundo autónomo y apolítico. ¿Sí? Como que puede estar desencadenándose una guerra en su vecindario y perfectamente puede estar pensando como de qué color pinto esta mañana. Y digamos que a esa postura se le contrapondrá otra dentro de este contexto como de debate público respecto a la opción o al rol social que debería cumplir el artista sobre la necesidad de que efectivamente debería intervenir, efectivamente debería pensar en la mejor manera de intervenir e incluso debería como intervenir a varios niveles, no solamente hablarle a la dirigencia, hablar con el líder que está haciendo la guerra o a hablar con otros intelectuales o artistas como él para tratar de detener la guerra, sino también tratar de dirigirse a la masa para que ésta deje de hacer la guerra. Digamos que en ese sentido se le impone también una obligación que en muchísimos casos podrá no resolverse y puede quedarse como una hoja de ruta, como sí, como el diseño de una hoja de ruta, podrá quedarse en el planteamiento de teorías, que para muchos autores, en ese sentido yo estaría como de acuerdo con ellos, para muchos autores y por mencionar uno de los más recientes, Slavoj Žižek, precisamente es por ahí por donde debería ir la labor del intelectual, el artista, el sujeto que está pensando en términos de cómo se debe administrar mejor, cómo se debe interpretar mejor y cómo se debe administrar mejor el mundo que vivimos. Y es que más que llegar a hacer, más que impulsar a la acción, el sujeto debería dedicarse a reflexionar en torno a qué está viviendo, dónde lo está viviendo, en medio de qué contexto y a partir de ahí proponer, idear, eh, argumentar posibilidades de acción política. En ese sentido, entonces me voy a acercar al capítulo 8 de un libro que es como un clásico de la obra de Octavio Paz, que se llama El laberinto de la soledad. Es un libro que se publicó en 1959, que es un intento de historia, sociología, antropología respecto a la historia de México, donde significativamente, pues para el tema que estoy presentando, para el cierre del libro, en su capítulo 8, este capítulo se va a llamar La inteligencia mexicana y sobre todo va a plantearse como sobre el deber ser o el deber hacer del intelectual después de que la revolución triunfa. Entonces, como que en un proceso de cambio político muy rápido, los intelectuales se ven concernidos para determinar si se oponen a la revolución o si colaboran con ella. Una vez la revolución triunfa, la pregunta es ¿y qué van a hacer los intelectuales ahí? ¿Cómo van a operar? Entonces en ese punto digamos que Octavio Paz establece y de hecho prolonga hacia el futuro una serie de miradas respecto al rol que podría cumplir ese intelectual y el rol que podría cumplir esa clase social de intelectuales que él llamará inteligencia siempre entre comillas. Ahí, siendo él parte de esa inteligencia, no deja de lanzar como un gesto irónico respecto a la supuesta inteligencia de esa inteligencia y digamos que
también, así como al principio les mencionaba respecto a la defensa que hacen ciertos intelectuales respecto al hecho de que no hay que hacer, no hay que impulsar a la acción, sino sobre todo hay que reflexionar y hay que, a partir de la reflexión, tomar decisiones mejor consolidadas. En este caso, Paz también hace una defensa, una oposición y una defensa entre poesía e historia y por supuesto eh, va a tomar partido por la poesía, sobre todo, y esto pues lo vamos a ver como lo vamos a ver como más adelante, sobre todo porque para él el poeta puede imaginar nuevos modos de hacer, nuevos mundos, nuevas configuraciones de realidad y puede hacerlo sometiendo esa argumentación sobre la nueva realidad, sometiéndola solamente a los límites de su obra. Digamos que imaginar un mundo nuevo en una pintura no implica la masacre de toda una nación. Imaginar un mundo nuevo en un poema, otro tanto. Entonces, hay lo que permitiría la obra artística desde esta perspectiva es como maquetar, bocetar, imaginar posibilidades de realidad o sociedades nuevas o de sujetos nuevos en esas sociedades sin llegar necesariamente a la masacre y a la imposición autoritaria de esos ideales. Entonces sí, primero toma partido por la poesía como una, una escala que trasciende a la de la historia y en ese sentido va a empezar a identificar a los sujetos que él denominaría integrantes pertenecientes a la inteligencia mexicana, es decir, los integrantes de un sector que ha hecho del pensamiento crítico su actividad vital. En ese sentido, serían sujetos que, al igual que ustedes, adquirieron una formación, se especializaron en esta formación y después van a ejercer públicamente la, van a ejercer públicamente en términos de debate y de lucha, en términos de crítica constante, la configuración de esa profesión como cómo ser buen artista o qué rol debe cumplir el artista en el contexto de la, no sé, para nuestro caso de la Colombia que va a asumir un cambio de régimen del uribismo al petrismo, es bajo ciertas definiciones de rol de artista que ustedes mismos de hecho establezcan, como que artista es un sujeto que debe estar al margen del régimen para vigilarlo y cuestionarlo, o al contrario, el artista tiene que estar con el régimen para contribuir a mejorar esa nueva sociedad. En esas posiciones también se plantearán posiciones éticas, posiciones estéticas, cuál va a ser el mejor tipo de arte, cuál va a ser el mejor tipo de espacio para presentar ese arte. Y en ese sentido también van a no, también no. Y en ese sentido, permanentemente van a ejercer una posición pública. Se les va a reclamar una posición pública. Se les va a reclamar que su pensamiento crítico se obtenga ni siquiera resonancia, sea presentado, sea exhibido en un entorno social de tal manera que se pueda determinar su nivel de influencia pública e incluso la manera en que puede desencadenar acción política. Entonces aquí es como que aparece la contradicción inmediatamente, como si yo estoy con mi grupo de amigos eh, conversando respecto a la mejor sociedad que podemos hacer, planteamos esa maqueta en una serie de poemas y de experimentación artística y después presentamos esta maqueta de realidad en un espacio no institucional, no sé, un bar. Entonces en un bar hacemos nuestra exposición sobre el nuevo tipo de sociedad que planteamos y resulta que con ese planteamiento convencemos a una vanguardia, por ejemplo, de político, militar, donde quienes vean nuestra audiencia, la audiencia que vea nuestro arte, considere que ahí hay una adecuada hipótesis de la nueva realidad, de la realidad del futuro, y deciden transformarla en plan político. Ahí la pregunta es, bueno, ¿somos responsables de eso por haber dado esa idea? Nosotros propusimos una sociedad autoritaria donde el poder de la violencia tenía que ejercerse rigurosamente con mano de hierro
resulta que si esta hipótesis que planteamos en nuestro bar, otros sujetos la aplicaron, nosotros hasta dónde deberíamos hacernos responsables de ella. Y por supuesto el reclamo que se les podría hacer es que deberían ser 100% responsables. Entonces, ante esa paradoja, nuevamente debería salir la opción como, así como se reflexiona en torno al tipo de realidad que se va a proponer para que sea construida, también se debe reflexionar sobre el momento y las posibles consecuencias que pueda tener la puesta en público de esa realidad. Ahora bien, desde la mirada de Paz respecto a la Revolución Mexicana, nuevamente va a mencionar a un autor que aquí ya, pues para esta clase se ha convertido como en un personaje predominante de las transformaciones y de la conducción a futuro de los resultados de la revolución, en el caso de expandir los procesos de educación, expandir la intervención del Estado en estos procesos de educación para alfabetizar a una población mayoritariamente analfabeta y por otro lado para alfabetizarla y educarla en términos de el propender, el planear, el operar en conjunto para mejorar esa sociedad que va a ser el señor Vasconcelos, quien desde la perspectiva de Octavio Paz, y aquí me llama la atención como ese énfasis que él pone, quien va a ser reconocido en este capítulo como el fundador de la educación moderna en México, y básicamente la entiende bajo el establecimiento de varios elementos que ya he mencionado en otras ocasiones. El primer factor sería el de extender la educación elemental, es decir, la educación básica primaria, pues traduciéndolo a colombiano. La educación básica debería ser universal, y en nuestro caso incluso la ley, la Constitución dicta que gratuita, cosa que no se cumple. En segundo lugar, perfeccionar la enseñanza universitaria, y en ese sentido el perfeccionamiento de la enseñanza universitaria aspiraría por un lado a mejorar actualizar y mejorar los modelos de educación, los planes de trabajo de las diferentes carreras, y por otro lado involucrar dentro de la formación del universitario, sea el ingeniero más práctico hasta el artista más idealista, fundar esa enseñanza universitaria en un modelo educativo que, como ya lo había dicho en otras ocasiones, defienda, comprenda y defienda una idea de sangre o raza, lengua o raza, pueblo o raza. En ese sentido, la educación que se debe impartir en este modelo propuesto por Vasconcelos tiene que atender los orígenes culturales del contexto donde se está, no simplemente importar modelos del extranjero para aplicarlos en un contexto, sino al contrario, conocer ese contexto, identificarlo, valorarlo y a partir de ahí sí integrar lo mejor de teorías que puedan proceder, que se consideren eficaces y que procedan del extranjero para integrarlas en el contexto donde se va a trabajar. En ese sentido, educación debe hacerse equivalente a participación, al educador, el Estado es considerado como educador, y a los educadores que trabajan dentro de ese modelo se les va a exigir una constante participación en lo social que, digamos, dentro de la estructura, el aparato administrativo de cómo el Estado mexicano debe convertirse en educador de su pueblo, iba a llevar a por lo menos el establecimiento de 4 actividades. En todas ellas, sí, en todas ellas el intelectual debería estar involucrado como un sujeto absolutamente público y que iba a ser, por supuesto, constantemente cuestionado o vigilado por una audiencia que va a estar pendiente de su desempeño. Simplemente no podría ser en ese sentido, digamos, como para acercarlo al modelo del artista de vanguardia europeo. Este intelectual que propone Vasconcelos no podría ser un intelectual público decadente, porque su decadencia iba a ser rigurosamente evaluada por la nación que va a ser testigo de sus obras. Este intelectual entonces debería integrar, a mí me parece que hay como una perspectiva un tanto puritana. Este intelectual debe integrar un devenir profesional ético, debe hacer bien aquello para lo que se entrenó, debe hacerlo bien en términos de incluso no, no saltarse, no superar, no violar normas para cumplir con ese buen hacer, y tiene que comportarse bien, tiene que hacer moralmente bien. Y en ese sentido creo que desde esas
tres perspectivas, iba a ser evaluado como un sujeto exitoso en su actuar dentro de este modelo de Estado educador. Ahora bien, ¿cómo debería operar el Estado? Por un lado, dentro de estas cuatro funciones que proponía Vasconcelos, o que Octavio Paz detecta dentro de la propuesta de Vasconcelos, la primera acción es la de fundar escuelas, la segunda acción es la de editar versiones populares, ediciones baratas de clásicos, difundir lo que se consideraba lo mejor de la cultura, desarrollar y enviar misiones culturales y por último atender a la producción y a la visibilización del arte popular. Entonces, volvamos. En primer lugar, generar, abrir espacios para la formación, diseñar y consolidar edificios donde los sujetos, los analfabetos puedan llegar y puedan estar bastante tiempo formándose, bastante tiempo y de manera cómoda formándose para cualificarse y después convertirse en ciudadanos que van a contribuir en la formación de una mejor nación. En segundo lugar, se debe consolidar una edición, de hecho, no solamente la impresión, perdón, no solamente el diseño, no solamente la impresión, sino también la difusión de ediciones de clásicos que en este caso, si ustedes lo miran respecto a contextos como el colombiano, este modelo se ha aplicado muchas veces en torno a la distribución económica de ediciones de bolsillo, de ediciones en rústica, de ediciones baratas, de novelas, sobre todo novelas, ahora que lo recuerdo, aunque en el modelo de la biblioteca colombiana que se aplicó durante la década de los 60, 70 también se publicaron ediciones cercanas a la sociología o la antropología, pero digamos que bajo ese modelo de la edición popular de los clásicos iba a haber un elemento imperante, un predominante más bien relacionado con literatura, o una parte más pequeña dedicada a la teoría social y, por ejemplo, muy pocos eh, digamos, sí, muy pocas ediciones dedicadas como a la administración del Estado, como capacitar, cualificar a esa sociedad que se quiere alfabetizar para que aprenda cómo administrar su políticamente su territorio. Entonces, digamos que en ese sentido es por ahí por donde se va la edición popular de los clásicos. Estos clásicos, insisto, no solamente tienen que imprimirse, sino también tienen que hacerse llegar a espacios bastante alejados en muchísimos casos de las capitales. En tercer lugar, el envío de misiones culturales equivale a que desde los entornos de formación y cualificación universitaria, los futuros profesionales tienen que comprender que parte de su labor debe desenvolverse en lo social, debe desenvolverse como parte integral de su pensum en escenarios donde originalmente no se van a ubicar. Piensen, por ejemplo, acá en Colombia también desde el bachillerato, en algunos casos se impone como obligación, en otros casos es más bien una labor optativa. Se impone que la persona que está en grado 11 parte de su tiempo de trabajo lo debe dedicar a irse a localidades consideradas pobres o populares para involucrarse en tareas de capacitación en el uso del tiempo libre, capacitación en términos de técnicas artísticas, diálogo con audiencia para, por ejemplo, realizar labores de alfabetización, aunque ese modelo ya en la actualidad no opera tanto. Digamos que cuando yo estaba en ese proceso de formación, sí todavía se hablaba de alfabetización, ahora ya no tanto. Ahora, antes se trataba de alfabetizar a la población más desvalida en términos de acceso a espacios de educación. En la actualidad se trata sobre todo de cualificar el uso del tiempo libre, que estas personas aprendan qué hacer con su tiempo libre para que no lo dediquen. Digamos que, habría una lectura mesiánica de la cualificación técnica para que esas personas que aprendan a realizar una actividad no dediquen su tiempo libre a delinquir o a diseñar actividades relacionadas con la delincuencia, porque en últimas ello impondría la inestabilidad social. Entonces, estas misiones culturales
esto que les dije respecto al joven bachiller que va a una localidad que se considera más pobre para realizar labores educativas, conviertan esto entonces en un grupo artístico financiado por el Estado que va a recorrer en circuitos, en una gira, tomemos el modelo de los grupos musicales, en una gira por diferentes pueblos y ciudades de un territorio va a presentar va a presentar su práctica y en el presentar su práctica va a hacerlo ante poblaciones que no van a pagar muy costoso el acceso a ese servicio, incluso van a acompañar las presentaciones de su trabajo artístico con talleres relacionados con ese mismo hacer, como también para generar en la audiencia como la intención, el prurito, la necesidad de querer llegar a realizar esa labor, como donde conocí la labor actoral en un taller que me dictaron en el salón comunal de mi barrio pobre. Después de eso decidí educarme para convertirme en artista y después educar a otros para que amplíen las perspectivas de realidad que tienen y no solamente estén sometidos a las condiciones económicas en extremo rigurosas que enfrentarán en su clase social. Y por último, respecto a la atención al arte popular, digamos que podríamos ver también diferentes rezagos de esta propuesta de Vasconcelos en la política cultural colombiana, por ejemplo, cuando, si ustedes se acercan a escenarios como los de Expo Artesanías, cuando espacios como una organización que está entre lo público y lo privado, como es que no sé cómo llamarla, viene a ser como una división del Ministerio de Cultura muy cercana, una división, una oficina del Ministerio de Cultura muy cercana al organigrama del Ministerio de Desarrollo, cuyo interés es conocer, sistematizar la producción artesanal que se hace en el país, comprender sus procedimientos, sus condicionantes también, como bajo qué circunstancias se hace, con qué recursos naturales, en qué escenarios, y después de conocerlo, tratar de apoyarlo para que no llegue inmediatamente a la industrialización, como, digamos, como más o menos como para no repetir el modelo de lo que intentaron hacer y en muchísimos casos lograron, por desgracia, los hijos de Álvaro Uribe Vélez con una organización no gubernamental que se ubicaba entre lo público y lo privado, que se llamaba, alcanzó a llamarse como Tejido Vivo, tuvo como varios nombres porque tuvo muchos problemas, donde básicamente lo que hacían estos delfines era consolidar una entidad desde la cual había especialistas, no sé, como sujetos formados para ser capaces de entender cierto tipo de producción de arte popular, es decir, piensen en artistas, en antropólogos, en etnógrafos que se van a escenarios de producción artesanal autóctonos, identifican cuáles son las estrategias de producción, cómo hacen sombreros, manillas, etcétera, y a partir de esa identificación tratar de entender entonces qué lógica de producción hay ahí para explotar el valor de ese recurso artesanal y transformarlo en términos de proceso de explotación en un recurso más de procedencia industrial donde ya se aliena al artesano, ya la persona no, perdón, el artesano no es esa persona que dedica 6 horas de su vida a reflexionar sobre el entorno de la comarca donde vive mientras teje a fibras vegetales, sino es más una persona en un espacio de concentración de la atención similar a una maquila haciendo miles y miles y miles de réplicas de ese objeto, de esa manilla o de ese sombrero. Entonces, digamos que si ustedes miran la estrategia de los hijos de Uribe, la estrategia de Expo Artesanías, ustedes lo que van a ver es que les sigo diciendo Expo Artesanías, pero no se llama así. No, no lo recuerdo ahora, sé por qué lo odio tanto. Pero es básicamente eso, como una, solu, una, pre, una un intento de respuesta institucional ante la pregunta de cómo entendemos, cómo sistematizamos y cómo promovemos la producción de arte popular de nuestro contexto sin desnaturalizarlo, sin transformarlo de arte popular a arte industrial o peor aún, sin industrializar los procedimientos de producción de ese arte popular para que, por ejemplo, sus productores terminen viéndose reemplazados.
Ahora bien, digamos que dentro de esta perspectiva de Vasconcelos, obviamente lo que imperaba era como un modelo mucho más amplio que desde la mirada de Octavio Paz va a apuntar al hecho de que se entienda el proceso educativo como un programa vital, como no simplemente educarse para aprender una labor y con ella salir a desenvolverse económicamente en la sociedad del trabajo, sino convertir la educación en un pilar más de la formación espiritual de esos nuevos ciudadanos, de los ciudadanos de la revolución triunfante. Y en ese sentido, por supuesto, lo que ya había mencionado también en otras clases muy de pasada, la la comprensión de la idea de historia va a hacerse equivalente a la idea de tradición y en ese sentido esa historia, o más bien los procedimientos, la metodología de la investigación histórica va a acercarse al pasado para recuperar lo mejor de las diferentes, de la enorme más bien complejidad que configuró eh, la realidad social mexicana. Se vuelve a lo mejor de la España que fuera no tanto oscurantista, cerrada, autoritaria y religiosa, sino más bien la España más cercana a la reforma y a la lectura liberal de la realidad, una España más dada al intercambio crítico con otros entornos, no la España que se cierre, que simplemente no va a permitir el relacionarse con otros, los saberes o el conocimiento procedente de otras culturas, sino la que va a permitir sobre todo una apertura y como una posibilidad de diálogo con eh, eso valioso que venga de fuera. Y en ese sentido, Vasconcelos va a plantearse como un proyecto de de su modelo educativo el plantear la unidad de Hispanoamérica como no solamente pensar en la mejora del ciudadano que crece en la revolución, en el gobierno revolucionario mexicano, sino tratar de comprender a este ciudadano no como un sujeto de una nación, sino como un sujeto de un mayor entramado cultural. En este sentido, al hablar de Hispanoamérica, vuelvo un poco a las nociones de refundar el modelo educativo con base en sangre y raza, lengua y raza, pueblo y raza, tratar de notar entonces como qué hechos culturales nos identifican con otros para utilizar esa identificación, esa cercanía como un punto de contacto y que nos permita acercarnos, integrarnos y eh, consolidarnos incluso como alianza a nivel no solo de lo hemisférico, sino de lo transcontinental. Y en ese sentido, sí, el pensar en la unidad, en una unidad cultural de Hispanoamérica también planteaba como una posición geopolítica respecto a otros posicionamientos como por ejemplo los de las potencias que en ese momento estaban a punto de meterse en la Segunda Guerra Mundial, es decir, que se agarraron en la Primera Guerra Mundial por distribuirse, por repartirse el planeta y que repartírselo en términos de imperialismo, por supuesto, y que en la Segunda Guerra Mundial estaban tratando de definir cuál era el mejor modelo para administrar políticamente a la humanidad, si el modelo liberal, si el modelo comunista, socialista comunista o si el modelo nacional socialista. En ese escenario, entonces, lo que propondría Vasconcelos es que pues él va a hablar de una raza cósmica y es básicamente como una el resultado de cantar el comprender la influencia española, la influencia africana y la influencia indígena, todas ellas mezcladas en un resultado colorido denominado mestizo, como dentro de esa configuración sociocultural se podría oponer un modelo espiritual a estas otras estructuras políticas que pues en últimas iban a terminar triunfando. De hecho, la que triunfó después de la Segunda Guerra Mundial fue la perspectiva liberal estadounidense. Entonces, la idea de filosofía cósmica se va a, perdón, la idea de raza cósmica como filosofía se va a consolidar en un lema que va a estar sobre todo en el escudo, pues sobre todo no, se va a destacar en el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde que dice por mi raza hablará el espíritu. Básicamente, el
planteamiento de la disolución de oposiciones etnoculturales entre Occidente y Oriente. Es decir, la mirada de Vasconcelos no solamente se limitaba, como ya decía, a mejorar por medio de la educación a la ciudadanía de la revolución triunfante en México, sino sobre todo lo que iba a buscar era acercarse, alterar, transformar positivamente las diferencias que se podrían dar entre diferentes naciones, no solamente en el continente americano, sino en entornos mayores. Este propósito, por supuesto, intentó su materialización va a recuperar ese hecho de la historia mexicana en el artículo 3 de la Constitución de México, donde se buscaba que ese artículo tercero de la Constitución mexicana quedara redactado de la siguiente manera: la educación que imparta el Estado será socialista, combatirá el fanatismo y los prejuicios, creando en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Lo que va a recuperar paz, como creo que ustedes ya lo notaron, es que sobre todo la palabra socialismo iba a comprenderse como altamente problemática. Esta palabra va a ser sobre todo utilizada como un arma por parte de los enemigos de la revolución, que básicamente, pues alegando una pérdida de influencia, perdón, reconociendo una pérdida de influencia cultural en un pueblo anteriormente analfabeto y subyugado, veían que el aspirar al hecho de que la educación que imparta el Estado mexicano fuera socialista iba a implicar una igualación de las condiciones de producción de vida y espirituales de los mexicanos, por lo tanto iba a implicar una distribución equitativa de la pobreza y por lo tanto no iba a garantizar la prosperidad de esa sociedad, que es como la interpretación liberal capitalista tradicional de la posibilidad socialista. Y en ese sentido, esta palabra va a ser, lo repito, va a ser transformada en un arma que los contrarrevolucionarios le van a lanzar a la revolución y al modelo incluso de Vasconcelos, a ese modelo de gobierno. Y el problema es que dentro de ese esquema político que se estaba configurando, el uso de esa palabra, la defensa de esa palabra o la oposición a esa palabra se convirtió en una trampa, en un barrizal del cual no salían los contradictores políticos. Sus defensores por dedicarse de una manera terca a defender el concepto, y sus enemigos pues a repetir el modelo desde la orilla contraria. Entonces ahí digamos que en medio de este mierdero Paz lanza nuevamente la pregunta respecto a qué debe hacer el artista, y no solo cómo lo propone él, sino también cómo los mismos artistas intelectuales que estaban en medio de ese debate se hacían esa pregunta de manera constante para tratar de dar respuesta en formulaciones teóricas o en actuaciones a nivel de lo ético político. Entonces, básicamente de lo que se va a hablar es de que el artista sea capaz de proponer soluciones orgánicas, es decir, orgánicas en el sentido de que piensen la complejidad social y no simplemente se dediquen a analizar particularidades y a solucionar pequeñas minucias. En ese sentido, entonces, por supuesto, el artista en este modelo de proposición de soluciones orgánicas no debería dedicarse a sacrificar particularidades. No es que simplemente por pensar como la sociedad mexicana revolucionaria en su conjunto iba a anular las distinciones, por ejemplo, étnicas o comportamentales de pequeños espacios, de pequeños grupos. Tampoco debe extirpar las pretensiones de universalidad, es decir, este artista lo que debería hacer es como tratar de integrar lo universal con lo particular, dar cuenta de la vivencia del ser humano en el contexto del cosmos, mirándolo desde una perspectiva mexicana, si se quiere así. Y por último, no debería crear o debería empeñarse en no crear comunidades de creyentes, una cuestión supremamente dificultosa para aquel artista o intelectual que logre
obtener éxito en su intento de pensar soluciones orgánicas. Es decir, es tal el esfuerzo de tratar de pensar una solución para una sociedad compleja, una sociedad moderna donde se espera que los sujetos generen su propio beneficio y en el generar su propio beneficio mejoren la convivencia o incluso mejoren las condiciones del propio contexto social. Es tan difícil esa labor que el sujeto que logre hacerlo, mientras no sacrificaba particularidades y mientras no extirpaba las pretensiones de universalidad, es, se destacaba tanto la persona que lograra ese resultado que fácilmente podría convertirse en un líder carismático. Entonces esa era como la última recomendación que se hacía. Y en ese sentido entonces lo que se buscaba era que dentro de esas soluciones orgánicas, el artista o el intelectual pudiera responder a tres preguntas. ¿Cuál es el sentido de la tradición mexicana? ¿Cuál es su valor actual? ¿Y qué programa de vida ofrecen los espacios de formación a los sujetos que hacen parte de ellos? Entonces, dentro del sentido de la tradición mexicana, otra vez, como la lectura crítica de la historia de conformación de la sociedad. En segundo lugar, cómo se actualiza, cómo se hace contemporánea esa pregunta, como qué significa, cuál es el valor de la cultura mexicana hoy, cuál es el valor de la distinción entre lo mexicano y lo universal hoy. Piénsenlo por favor ustedes que están en un proceso de cambio ideológico político, como mirando, analizando críticamente la tradición histórica de la que ustedes proceden. Miren ustedes a las generaciones en sus propias familias, de sus padres y abuelos, respecto al modelo de gobierno que defienden. Entonces, para ellos, ¿qué significaba ser o pertenecer a una tradición colombiana? ¿Qué tipo de tradición colombiana defendieron? Ellos, ¿cómo se diferencian de ustedes? ¿Qué tipo de tradición van a fundar ustedes? ¿Cómo, qué significa pertenecer a una tradición colombiana hoy, en un momento de transición política bastante radical? Y después, bueno, entonces, ¿cómo vamos a integrar a estos sujetos al modelo educativo de la nación que viene? ¿Los vamos a dejar por fuera porque fueron uribistas o los vamos a reeducar en su uribismo para que pierdan esa noción de enfermedad mental que vienen sufriendo desde hace 20 años? ¿O nos oponemos radicalmente a ellos y tratamos es de educar solamente a las nuevas generaciones? En ese sentido, la, lo que vino a suceder, que es como parte del diagnóstico que plantea Octavio Paz, es que ganó la revolución. Entonces se dieron las pugnas, se dieron las luchas, triunfó un modelo de realidad, un modelo administrativo, y después de que ese modelo administrativo triunfa, los intelectuales deben ingresar a las capas gubernamentales. Entonces, antes los intelectuales acompañaban a la revolución para fortalecer la, el valor de convicción de esa idea, para diseñar modelos, para convencer a otros de seguir esa rebelión. Después de que esta triunfa, los intelectuales entonces pasan a acompañar a los entes gubernamentales sirviéndoles como consejeros. De hecho, lo va a decir tal cual Octavio Paz. El intelectual se convirtió en el consejero, secreto o público, del general analfabeto, del líder campesino o sindical, del caudillo en el poder. Entonces, el sujeto que planteaba las órdenes y se dedicaba a imponerlas, porque no a ejecutarlas. Ese sujeto, porque pues las ejecutarían los mandos medios, este sujeto iba a recibir consejos intelectuales. Y estos intelectuales, el problema que tenían era que sí estaban pensando en cómo educar a las capas populares, a las clases inferiores, pero cuando se enfrentaban con las clases superiores, pues resulta que les tocaba o un general o un militar analfabeto y que decididamente era analfabeto en defensa de un espíritu práctico. Es decir, para este intelectual, perdón, para este general va a ser imposible conciliar la profundidad espiritual con las decisiones materiales que tome en su contexto. Un líder campesino sindical, es decir, un sujeto que se ha educado en la marcha y que se ha educado sobre todo tratando de movilizar poblaciones y sobre todo a través de la movilización de poblaciones lograr transformaciones que les beneficien a ellas directamente, o por último un sujeto que se convierta en caudillo en el poder, un sujeto que se eternice en el poder y que
intentando eternizarse en el poder, trate de generar e incluso gestionar la eternización suya y de sus seguidores en ese estrato. Entonces, ante esos sujetos tan problemáticos, cada uno con sus diferentes problemas, uno por ignorancia, uno por una concentración clara en la defensa de sus intereses y otro por la concentración clara en no permitir que nadie más le arrebate el poder. En ese sentido, el intelectual tiene que moverse entre esos sujetos y ese intelectual va a ser un sujeto que además va a enriquecer su formación. Los ejemplos que va a dar Octavio Paz van a dejar, de hecho, como excepción a los pintores. Paz va a decir que esos intelectuales que se van a convertir en consejeros de líderes problemáticos, por reunirlo bajo una categoría, van a ser también poetas que estudien economía o sociología, abogados que estudien sociología, literatos que estudien derecho internacional o literatos que estudien pedagogía o literatos que estudien agronomía. En este sentido, sujetos que traten de entender mayores esferas, asimilar o incorporar la comprensión de de otras esferas de conocimiento, no que se especialicen, pues, sino que en la incorporación de otras esferas de conocimiento puedan realizar mejor sus labores de consejería. Y en ese sentido, lo que voy a decir Paz es, a los pintores se les va a eximir de este proceso de adquisición de conocimiento, de esta universalización del conocimiento. Al contrario, a los pintores se les va a permitir su particularización, su concentración, su especialización para que ellos se dediquen a presentar en los muros públicos el modelo de nación de la revolución triunfante. A los pintores, si al poeta se le va a reclamar que estudie economía, al pintor no se le va a reclamar que necesariamente se involucre en el estudio de ciencias políticas para producir mejores relatos o relatos más adecuados al nuevo contexto sociopolítico que se estaba presentando. En ese sentido, creo yo, esa excepcionalidad es una postura personal, pero creo que esa excepcionalidad empobrece la percepción social e incluso la producción del artista, en este caso del pintor, porque se concentra en la resolución de problemas técnicos, cómo hago mejor mi imagen en este muro público que me facilitaron en este edificio que se ve ministerial, pero si no actualiza su conocimiento, si no le presta tanto interés a actualizar su conocimiento como lo hace con lo técnico respecto a lo ideológico, los relatos que va a construir pueden estar desactualizados, pueden desfasarse muy rápido. De hecho, voy a utilizar una expresión, pueden envejecer rápidamente, como que ese mural que plantea para representar al campesino y al mestizo triunfantes de la Revolución Mexicana, en 20 años, en 15 años pueden pasar de ser un relato progresista de liberación a ser los representantes de un relato autoritario de imposición, de un modelo único de devenir en lo social. Ahora bien, a lo que va a apuntar entonces Octavio Paz dentro de esta inteligencia mexicana que va a acompañar a la revolución es que esos poetas, abogados o literatos que van a tener otros procesos de formación van a ser sujetos que entonces participen, operen en la gestión pública, pero asesorando, orientando, sugiriéndole a los sujetos que están realmente en el poder. Y él lo que va a decir es, aquí hay un problema, si el intelectual se queda como asesor, si el intelectual se queda como mando medio, si el intelectual participa en la gestión pública pero no debe hacerse lo suficientemente público, este intelectual va a introducir cálculos maquiavélicos en su modo de actuar. No va a generar entonces las recomendaciones de lo que sea mejor para la sociedad en su momento, sino va a calcular sobre todo en qué momento criticar al líder, en qué momento cuestionarlo, en qué momento someter a ese líder a juicio público, en qué momento hacer una veeduría a ese dignatario que la está cagando. ¿Por qué? Porque lo que le toca defender al intelectual sobre todo es su puesto. No es tanto el hecho de cumplir mejor con su labor, sino sobre todo cumplir mejor con su labor durante largo tiempo. Está en una posición precaria, inestable. Y entonces ese sujeto
lo que va a pasar a ser, y es como un cuestionamiento que está generando Octavio Paz, va a pasar de ser consejero a cortesano, va a ser integrante de la corte del poder, del poderoso, y en ese sentido no tiene que criticarlo, no tiene que cuestionarlo, tiene que aguantarle todo, y entonces no se ve la efectividad de su producción de pensamiento crítico o la posibilidad de que haga del pensamiento crítico su actividad vital, sino más bien un sujeto que se desmarque constantemente de la discusión de los asuntos públicos para no verse comprometido a partir de las opiniones que generen. Entonces, ¿qué es lo que identifica como problemático Octavio Paz en este devenir? Pues sí, el intelectual se integra al aparato gubernamental y administrativo, pero a su vez esto lo convierte en un sujeto que pertenece a la institución y que dentro de esa institución reconoce rápidamente su precariedad, su debilidad, por lo tanto va a operar de manera calculada para sostenerse en esa situación el mayor tiempo posible, por lo tanto va a convertir su práctica de crítica que antes le era vital, la va a convertir sobre todo en un ejercicio de permanencia alrededor no, cerca al poder. En ese caso, ese sujeto va a convertirse en un sujeto corrupto, va a corromper su función para simplemente garantizar la comodidad material. Obviamente lo que va a decir Octavio Paz es que este tipo de intelectuales entonces van a debilitarse dentro del modelo de la revolución y las capas populares van a responderles con desconfianza. Van a notar en esos sujetos unos sujetos corruptos que solamente piensan para o en pos de defender su bienestar propio, que no son capaces de potenciar iniciativas que mejoren el nivel de vida, la convivencia, las dificultades del devenir en una sociedad compleja como esta y que por otro lado, de hecho, van a responder difícilmente a crisis que provengan del exterior, por ejemplo. ¿Qué van a hacer estos intelectuales ante la presión internacional que se ejerza sobre los entornos revolucionarios, que se ejercieron sobre la Revolución Mexicana, sobre el gobierno de la Revolución Mexicana y la necesidad de imponer transformaciones que le permitan a esta nación revolucionaria integrarse con otras que tienen otros modelos políticos? Ahí el intelectual ya no contribuye con ideas, es una estupidez, pero no contribuye con ideas inteligentes, no, yo diría más bien con ideas pertinentes para el momento, eso, más que inteligentes, porque idea inteligente es una redundancia imbécil, sino acá el intelectual entonces va a dejar de contribuir con ideas pertinentes para el momento de crisis y va a tratar de convertir todo proceso de intervención en una posibilidad de proteger su devenir a pesar de que, por ejemplo, el régimen llegue a caer. Entonces, este intelectual va a ser visto con altísima desconfianza por parte de la comunidad de la nación, pues, mexicana no, este modelo se aplica a todo contexto y esa desconfianza va a debilitar su rol a nivel de lo social. Entonces, a pesar de ello, lo que va a destacar, o pues yo lo destaco del artículo de Paz, es que él dice, a pesar de esto hay individualidades que se destacan. Él menciona varias, yo solamente me quedo con una, la de Daniel Cosío Villegas, un economista e historiador, otra vez como este intelectual que mezcla diferentes áreas del saber, que también es el fundador del Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica es un repositorio de clásicos dedicados a teoría económica. Entonces se funda esta editorial y la fundación de esta editorial lo que busca sobre todo es recopilar, publicar, difundir en ediciones de fácil acceso clásicos, libros clásicos de economía para popularizar en el sentido de permitir un mayor acceso a la interpretación de teoría económica que permita una renovación intelectual de todo el continente. Es decir, la estrategia del Fondo de Cultura Económica como editorial no es simplemente una editorial que publique clásicos, siguiendo como el punto 2 de ese modelo de educación igual participación del Estado educador de la Revolución Mexicana, según la mirada de Vasconcelos, sino que en este sentido el Fondo de Cultura Económica habría de promover la reflexión respecto a la transformación continental,
o la transformación, sí, la transformación continental o de naciones en el continente a partir de una aprehensión, una asimilación de modelos de interpretación económica que se dieran en otro, que se produjeron en otro contexto. Y en ese sentido, la aparición de esas iniciativas individuales, creo que si la traemos al campo del arte no va a perder vigencia dentro de contextos artísticos sometidos a múltiples presiones dependientes de cada contexto. Va a haber sujetos que en su individualidad logren destacarse. El problema que tendrán estos sujetos es que si su labor obedece sobre todo a su iniciativa propia, cuando estos sujetos salgan de las instituciones, por ejemplo, las instituciones habrán de decaer. Es decir, que es un poco el modelo que sucede en muchísimos espacios de administración cultural, que la institución, el Museo de Arte Moderno de X ciudad, no es el Museo de Arte Moderno de la ciudad, sino la gestión que haga X persona respecto a cómo entiende y cómo va a promover lo mejor que pueda hacer ese museo de arte moderno. Y en ese sentido, una gerencia de cultura, una coordinación de un fondo cultural, incluso un espacio de gestión de una colección. Digamos que en ese sentido, ese problema que se presenta hoy, de hecho no deja de presentarse, más bien el de las individualidades que se destacan por su iniciativa. Ese es un modelo que tiende a ser el modelo predominante en contextos como el cultural colombiano, lo cual, creo yo, trae el problema, la dificultad de que cuando la persona desaparezca, la persona salga del cargo, la persona muera, sí, tal cual. Sí, cuando me refiero a desaparezca, no es que la desaparezcan los organismos de seguridad del Estado, aunque pudiera suceder también, sino cuando esa persona deje el cargo bajo cualquier circunstancia, la continuidad de sus tareas se ve como problemática y de hecho lo que espera hacer la persona que llegue es adelantar su propia iniciativa individual para anular lo que venía haciéndose antes. Y ahí el punto es, bueno, y la continuidad de las transformaciones políticas que o cómo podemos hacer, cómo podemos pensar en la operación de políticas y no solamente en la eh, aparición de sujetos, de individuos que se consoliden como representativos de un devenir histórico, pero que tengan el problema de no haber afianzado un proceso de construcción de modelo cultural que supere el hecho de que ellos ya dejen de intervenir allí. Termino.